Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Miguel Morice. Hoy, 22 de octubre del 2023, hoy hablaremos sobre el tributo. ¿Qué es un tributo? En Costa Rica, un tributo es una obligación económica impuesta por el Estado a sus ciudadanos y residentes con el fin de financiar los gastos públicos y el financiamiento del gobierno. Los tributos son una fuente fundamental de ingreso para el Estado y se aplican a diversas actividades y circunstancias. Características del tributo. Exigencia legal. Están respaldados por la ley que establece las condiciones, tasas y plazos para su pago. Pago obligatorio. Los ciudadanos están legalmente obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias. Destino público. Los ingresos derivados de los tributos se utilizan para financiar servicios públicos esenciales, como educación, salud, seguridad y estructura y otros programas gubernamentales. Sin contraprestación directa. A diferencia de una transacción comercial en la que se obtiene un bien o servicio a cambio de un pago, los tributos no generan una contraprestación directa e individualizada para el contribuyente. Proporcionalidad. Los tributos se basan en la capacidad económica del contribuyente, lo que significa que aquellos con mayores ingresos pueden estar sujetos a tasas más altas. Diferencias entre impuestos y contribuciones especiales. La principal diferencia entre el impuesto y las contribuciones especiales radica en la naturaleza del pago. El impuesto es un tributo que se establece de manera general y abstracta, es decir, se aplica a toda la población o a determinados grupos sin necesidad de una contraprestación específica. Por otro lado, las contribuciones especiales son tributos que se establecen de forma específica y directamente relacionada con la obtención de un beneficio o servicio particular por parte del contribuyente. Destino del recurso. Otra diferencia importante es el destino de los recursos recaudados. En el caso de los impuestos, los fondos se destinan al financiamiento de los gastos públicos y la provisión de servicios generales del Estado, como la educación, la salud, la seguridad, entre otros. En cambio, las contribuciones especiales se destinan a financiar proyectos o servicios específicos que benefician directamente a los contribuyentes, que están sujetos a dichas contribuciones. Por ejemplo, el mejoramiento de una vía pública o la construcción de una estructura local. Ahora, base de cálculo. La base de cálculo también puede variar entre el impuesto y las contribuciones especiales. El impuesto, la base de cálculo, se establece generalmente en función de los ingresos, el patrimonio o el consumo del contribuyente. En cambio, en las contribuciones especiales, la base de cálculo se determina en relación con el beneficio o la ventaja que obtiene el contribuyente como resultado de la obra o el servicio específico financiado con dichas contribuciones. Esto puede estar relacionado con factores como el tamaño de la propiedad, la ubicación geográfica o el servicio determinado. Precio público y diferencias con tasas. El precio público se refiere al monto que se cobra a los particulares por la prestación de un servicio público o la entrega de un bien o producto por parte de una entidad estatal. A diferencia de un impuesto o una tasa, el precio público tiene como objetivo principal recuperar los costos en los que incurre la entidad al proporcionar dicho servicio o bien. La diferencia principal radica en que las tasas se aplican a actividades específicas y reguladas, mientras que los precios públicos son por servicios generales. Las diferencias entre el precio público y las tasas son las siguientes. Fundamento legal. Mientras que las tasas se establecen mediante una normativa específica y obligatoria, el precio público se fundamenta en un acto voluntario de adquisición de un servicio o bien por parte del particular. En otras palabras, las tasas son de carácter obligatorio, mientras que el precio público es una contraprestación voluntaria. Base de cálculo. En el caso de las tasas, la base de cálculo se establece generalmente en función de una medida objetiva relacionada con la prestación del servicio o la entrega del bien. Por ejemplo, se puede calcular en base a la cantidad de agua consumida, el tamaño del terreno o el valor del inmueble. En cambio, el precio público
se determina principalmente considerando los costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio o la entrega del bien, sin necesariamente estar ligado a una medida objetiva específica. Finalidad de los recursos. Las tasas se utilizan para financiar la prestación del servicio o la entrega del bien correspondiente. Los ingresos generados por las tasas destinan directamente a cubrir los costos operativos y de mantenimiento de dicha actividad. Por otro lado, los ingresos obtenidos a través de los precios públicos no necesariamente se utilizan para financiar el servicio o bien en sí, sino que se destinan a otras actividades o programas del ente estatal, contribuyendo así a la diversificación de sus fuentes de financiamiento. ¿Cuál es la obligación tributaria principal y para qué sirven las obligaciones tributarias accesorias? La obligación tributaria principal se refiere al deber de pagar el tributo en sí. Las obligaciones tributarias accesorias son requisitos adicionales como presentar declaraciones o proporcionar información para cumplir la obligación principal. Existen diferentes tipos de obligaciones tributarias que los contribuyentes deben cumplir, y cada una tiene su importancia para el fisco. Estos tipos de obligaciones son los siguientes. Obligaciones de declarar. Consisten en presentar ante la administración tributaria las declaraciones correspondientes a los impuestos o tributos que se deben pagar. Estas declaraciones contienen información sobre los ingresos, gastos, patrimonio u otros elementos relevantes para determinar la base imponible y el monto a pagar. La importancia de estas obligaciones radica en que proporcionan al fisco la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y calcular los montos a pagar. La importancia de estas obligaciones radica en que proporcionan al fisco la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y calcular los montos a pagar. Obligaciones de pago. Son aquellas que implican realizar el pago de los impuestos a tributos correspondientes dentro de los plazos establecidos por la ley. Estos pagos son fundamentales para que el fisco obtenga los recursos necesarios para financiar el funcionamiento del Estado y la provisión de bienes y servicios públicos. El cumplimiento de estas obligaciones asegura el flujo de ingresos fiscales y contribuye a la estabilidad financiera del país. Obligaciones formales. Se refieren al cumplimiento de requisitos formales establecidos por la legislación tributaria, como la emisión de facturas, la llevanza de libros contables, la conservación de documentos respaldatoria, entre otros. Estas obligaciones son relevantes para que el fisco, ya que permiten el control y la fiscalización de las actividades económicas, la detección de posibles evasiones fiscales y el seguimiento de las transacciones realizadas por los contribuyentes. La importancia de estas obligaciones para el fisco radica en su papel fundamental en la recaudación de ingresos fiscales, que son necesarios para financiar el gasto público y los servicios esenciales que brinda el Estado a la sociedad. El cumplimiento de estas obligaciones por parte de los contribuyentes garantiza la equidad y el correcto funcionamiento del sistema tributario, evitando la evasión y elusión fiscales, y contribuye al desarrollo económico y social del país. Además, el cumplimiento de las obligaciones tributarias fortalece la confianza en el sistema fiscal y promueve la transparencia y el buen gobierno. Deberes formales para administrado. Los deberes formales son los requisitos relacionados con la presentación de declaraciones, documentos y el cumplimiento de procedimientos establecidos por la administración tributaria. Sirven para garantizar el correcto funcionamiento del sistema tributario y facilitar la recaudación. Los deberes formales en materia tributaria tienen varios propósitos y funciones importantes. Facilitar la recaudación de los impuestos. Los deberes formales como la emisión de facturas, la llevanza de registros contables y la presentación de declaraciones proporcionan a la administración tributaria la información necesaria para determinar la base imponible y calcular los impuestos a pagar. Esto facilita la tarea de recaudar los ingresos fiscales de manera eficiente y precisa. Promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Los deberes formales exigen a los contribuyentes mantener registros claros y precisos de sus transacciones financieras. Esto permite una mayor transparencia en las actividades económicas y facilita la rendición de cuentas, tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Facilitar la fiscalización y el control tributario. Los deberes formales proporcionan a la administración tributaria la base de datos necesaria para realizar auditorías, inspecciones y verificaciones de cumplimiento tributario. Al tener acceso a la documentación respaldatoria y a los registros contables de los contribuyentes, el fisco puede verificar la veracidad de la información presentada y detectar posibles irregularidades o incumplimientos tributarios. Prevenir la evasión y el fraude fiscal. Los deberes formales contribuyen a prevenir la evasión y el fraude fiscal, ya que exigen a los contribuyentes mantener un registro detallado de sus operaciones financieras y proporcionar información precisa a la administración tributaria. Esto dificulta la ocultación de ingresos a la manipulación de datos para evitar el pago de impuestos. Establecer igualdad y equidad en el cumplimiento tributario. Los deberes formales se aplican de manera uniforme a todos los contribuyentes, lo que ayuda a garantizar la igualdad y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todos los contribuyentes sujetos a las mismas reglas y requisitos, lo que crea un marco justo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cuotas de la Seguridad Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. Las cuotas de la seguridad de la Caja Costarricense del Seguro Social se clasificarían dentro de las contribuciones sociales o cotizaciones sociales. Estas contribuciones se establecen con el objetivo de financiar los diferentes programas y servicios de seguridad social, como la atención médica, los seguros de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, entre otros. Las contribuciones sociales, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, son obligatorias para los empleadores y los trabajadores y su monto se calcula en base a un porcentaje del salario o ingreso devengado. Estas cuotas se destinan al sostenimiento y financiamiento de la seguridad social, con el fin de garantizar la protección social y el acceso a servicios de salud y prestaciones en caso de necesidad. Es importante tener en cuenta que las contribuciones sociales de la seguridad social son diferentes de los impuestos, ya que se destinan específicamente a la financiación de programas y beneficios sociales, y su pago está vinculado directamente a la relación laboral o actividad económica de los contribuyentes. ¿El 10% de servicios en restaurantes es un tributo? Sí, el 10% de servicios en restaurantes sí se considera un tributo, ya que es una imposición legal. Es un porcentaje que los clientes pagan al restaurante por el servicio recibido. En resumen, los tributos en Costa Rica son un aspecto esencial de la recaudación de los fondos del Estado para financiar sus funciones y servicios públicos. Tienen características clave como su exigencia legal, la obligatoriedad de pago y su destino público, la falta de contraprestación directa y su proporcionalidad. Comprenden estos conceptos es fundamental para cualquier ciudadano y empresa que participe en la economía costarricense y desee cumplir con las contribuciones de manera adecuada. Estos tributos son esenciales para el bienestar y el funcionamiento del país. Muchas gracias.